En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Recuerde, esta frase del filósofo de Córdoba. Recuerde, la pobreza es llevadera, pero con mucha plata. La filosofía quindiana nos lleva a este tipo de situaciones. Sentido común, doctor, se dice. Sentido común. La pobreza es llevadera, pero con mucha plata. A propósito, el ciclismo, vamos a entrar en unos temas de esencialidad, diría un filósofo argentino. Pero vamos con lo que nos gusta. Se está corriendo la Vuelta a Colombia. Allí hay una niña Sanabria, pero nos están ganando. Está ganando una venezolana y una ecuatoriana. Bueno, bienvenido, forma parte de la globalización del ciclismo. Una pregunta, doctor, usted que es un comentarista en temas deportivos. Se dice que Colombia calificó pues para ir a Rusia, pero que ese último partido con el Perú hubo una parte final muy antiética que fue hacerse los tontos y no seguir jugando para no descalificar, y que eso es una estafa al público, porque el deporte es competencia leal, dar al máximo y premiar al mejor. Pero esa parte final tan lánguida es antiética y antiprofesional. ¿Qué opina de ese comentario? El doctor Horacio es de la escuela de Benitino Urruti. Benitino Urruti fue un jugador del Atlético Quindío, del Deportes Quindío. Y no, lo que sucedió es que uno siempre busca lo mejor para el equipo. Ya faltando 6 minutos se dieron cuenta que el Perú tenía otra gran posibilidad de ir al Mundial a través del repechaje. Tiene que enfrentarse a Nueva Zelanda, y luego de muchos años le vamos a hacer fuerza al Perú, por supuesto. Y Colombia, con el empate, pues clasificaba en forma directa. Entonces la conclusión, si seguían jugando a la misma velocidad y anotaba Colombia, se eliminaba el Perú. Y si el Perú le anotaba a Colombia, estaríamos en el proceso del repechaje. El fútbol es una cuestión de resultados. Allí no hubo nada, porque nos pudimos dar cuenta que durante 84 minutos 30 segundos fue a toda velocidad. Y ya cuando se dieron cuenta que lo que más los beneficiaba era el empate, pues decidieron jugar al empate. Perú a defenderse. ¿Dejar de jugar? No, hay que cumplir con los 90 minutos. Perú a no dejarse meter un gol, porque quedaba eliminado, y Colombia pues a jugar al empate que lo beneficiaba. Pero el que nos hizo el gran bien fue Rafael Dudamel, el entrenador de Venezuela. Eso es lo que hay que hablar, casado con una caleña. Ese equipo de Venezuela se las trae, segundo en un Mundial Sub-21. De modo que esa es la respuesta. Allí no hubo nada antiético, o aético mejor, sino que jugaron el resultado ya cuando sabían que Paraguay perdía con Venezuela, que Brasil le ganaba 3-0 a Chile, y ya. Lo mejor para los dos equipos fue ese empate. Situación ya definida. Bueno, entonces decíamos que se está corriendo la Vuelta a Colombia, nos está ganando una venezolana y una ecuatoriana. Decíamos que eso es producto de la globalización. Nuestros vecinos también tienen derecho a ganar aquí en Colombia, como nosotros hemos ganado la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Venezuela en hombres. Ahora, pues las mujeres, esto hasta ahora está comenzando. Esperaremos comentar los resultados más adelante. Y se está corriendo la Vuelta de los niños. Poco interés le ponemos a esta vuelta. Los sub-17, sub-18, allá en donde está el gran semillero. Lo único cierto es que las cadenas no la transmiten, pero nosotros le hacemos seguimiento, porque muchos de los principales equipos del mundo sí tienen los ojos puestos en estos ciclistas, porque nuestros mejores embajadores ante el mundo, recuerden ustedes, son Nairo Alexander Quintana Rojas, Rigoberto Urán, la nueva figura del ciclismo, Bernal Gómez de Zipaquirá, por supuesto Johan Esteban Chávez, y ¿quién me falta? Que no me va a faltar, Miguel Ángel Superman López, que entre otras, inteligentemente la Astana, después de correr la Vuelta a España, lo mandó a prepararse físicamente a su tierra. Bueno, temas de actualidad. Hoy nos acompaña la doctora Diana Richardson. No vayan a pensar que ella es danesa, ¿no? Catedrática. Ella es colombiana, profesora de las principales universidades, que recuerde, la Universidad del Rosario. Es magistrada. Es magistrada. Bueno, pero magistrada, doctor, eso es magistrada, ser magistrado. Y el doctor Horacio Gómez Aristizábal, a quienes ustedes ya reconocen.
Comencemos. Vamos a hacer pedagogía. Un tema, papeles de Panamá, nuestro anterior departamento, 76.000 Cortina de silencio. Cortina de silencio, 76.000 kilómetros, nuestro anterior departamento. Lo perdimos, pero ese no es el tema de hoy. Papeles de Panamá. Allí encontramos economía subterránea, encontramos evasión de activos, encontramos, evasión no, dineros calientes, lavados de activos, economía subterránea, dineros ardientes, ni siquiera calientes, ardientes, evasión tributaria. Y la pregunta, y hay por supuesto los capitales golondrinos, esos que vuelan de un sitio a otro sitio, capitales golondrinos. Aquí tenemos la experta, la doctora Diana Richardson. El funcionamiento de la fiscalidad internacional, cómo opera en estos casos. ¿Y por qué no hacemos pedagogía sobre los papeles de Panamá, doctora Diana? Sí, el tema de los papeles de Panamá está muy relacionado o íntimamente vinculado con lo que es el manejo de la fiscalidad internacional. ¿Por qué? Pues para nadie es un secreto que los hechos económicos, las actividades empresariales trascienden los límites de los países, los límites domésticos. Y hoy en día estamos realizando negocios en distintos países y eso hace que las empresas y los inversionistas de alguna manera escojan los lugares, los destinos en donde van a llevar sus inversiones, sus negocios, y lo hacen con fundamento en qué, en cuáles leyes o cuáles normas tributarias son más favorables. Si yo encuentro que para mis inversiones o negocios son más favorables las normas de Panamá o de Dinamarca o de Estados Unidos, uno de estos, pues seguramente voy a localizar allá mis inversiones y mis negocios, y eso es legítimo. Ahí no estamos encontrando... Pero una pregunta, en ese ambiente ¿cómo opera una cosa muy importante y es el secreto bancario? Para allá vamos. Entonces, íbamos en que es sano que yo, digamos, localice mis negocios, mi industria, mi operación económica en uno de esos países que pueden de alguna manera resultar más beneficiosos haciendo un ejercicio de planificación fiscal sana. El problema se presenta cuando yo escojo, digamos, algunos de esos llamados paraísos fiscales para esconder mis ingresos, para de alguna manera reducir mi base gravable en mi país de residencia fiscal y tributar menos. Y esos beneficios de algunos llamados paraísos fiscales tienen que ver con eso, por ejemplo, normas tributarias muy beneficiosas para los no residentes y el secreto bancario. Entonces, eso implica pues que muchos de esos activos, muchos de esos dineros se estén escondiendo o no se estén presentando debidamente en las declaraciones tributarias de donde yo estoy obligado a tributar de acuerdo con las normas de residencia. Ese es uno de los problemas precisamente, el del secreto bancario. De todos modos, eso es algo que tiende ya, digamos, a desaparecer, podríamos decir, a propósito del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información tributaria. De acuerdo con ese foro, ya ahora en 2017 Colombia, por ejemplo, está incluido y empieza a generarse todo este intercambio de información que hace que, por ejemplo, las cuentas bancarias y otros activos vayan a ser conocidos por las autoridades de control de los países, y estamos hablando ya hoy en día de más de 100 países incluidos en ese foro global. Entonces todo eso son medidas que tienen que adoptar hoy en día los países y el mundo para evitar precisamente que las empresas y las compañías transnacionales o las personas naturales más ricas dejen de tributar en sus países de residencia. Aunque eso de la residencia también hoy en día es muy relativo, ¿no? Eso es otro tema, porque hoy en día con la facilidad de deslocalizar los negocios y las operaciones internacionales, pues... Doctora Diana, vamos a una pausa, que aquí nuestro acucioso ingeniero nos está diciendo que una pausa.
Y continuamos con esto de los papeles de Panamá, donde hay muchas empresas colombianas inmersas en esta situación que es anómala. Esto nos lleva a una situación. Hoy, por ejemplo, doctora Diana Richardson, ya obliga a las empresas colombianas, micros, pequeñas, grandes empresas, preparar a su factor humano en temas como las normas de información, normas internacionales de información financiera. Sí, o sea, claro. eso es un mecanismo para saber de dónde provienen los recursos. Es la interpretación que uno, grosso modo, hace del tema. Pero lo otro, el velo corporativo, ¿en qué queda el velo corporativo y en qué queda esto del secreto bancario? Anteriormente decía, no, es que Suiza, se decía anteriormente, que Suiza es una receptora de todos los dineros de cualquier característica, y precisamente uno de los temas que se argumentaba por los cuales Suiza no pertenecía a la ONU en su momento era porque pues, no quería tener control de ninguna dimensionalidad. Pero frente a estos temas, y ya que hay unos organismos multilaterales que obligan a que las reglas de juego sean claras para todos los países integrantes del mismo, ¿en qué estamos? Pues estamos estamos ante la emisión de normas o de directrices internacionales que tienden a que exista mayor transparencia en lo que yo le estoy declarando a mi país de residencia fiscal. Por ejemplo, en ese tema que tiene que ver con la omisión de activos o de pasivos, ¿sí? En mis declaraciones, ¿qué se ha hecho? Se han generado una serie de normas que lo que hacen es facilitar o permitir que los contribuyentes informen. Por ejemplo, acá se creó el impuesto de normalización tributaria, que es complementario al impuesto de la riqueza por los periodos 2015, 2016 y 2017. Ahí yo ¿qué hago? Digamos que sin unas consecuencias que sean onerosas para el contribuyente, yo empiezo sencillamente a declarar, a presentar en mi declaración todos esos ingresos, todos esos pasivos o todos esos activos que yo he omitido en mis declaraciones. Obviamente que ahí pues surge la pregunta, ¿no? Si estamos hablando de pasivos que han sido falsos, que no son reales, entonces pues no será muy sencillo, no será muy fácil que los contribuyentes los presenten en sus declaraciones. El punto es que si yo no lo hago, que si yo no lo declaro, pues a partir del 2018 es cuando vienen a imponerse las sanciones graves frente a esa omisión. También tenemos normas sobre, para evitar la evasión, la elusión tributaria, y tenemos las directrices de la OCDE. ¿Las sanciones para el banco o para el cuentaviente? No, en principio, digamos, lo que nosotros tenemos es para los contribuyentes, para el contribuyente que no declare, para el contribuyente que omita los activos que tiene en el exterior o los pasivos, ¿no? Entonces tenemos unas sanciones de 3 veces más, que son bastante altas. Si yo no los declaro y las entidades se dan cuenta, por ejemplo la DIAN, pues pueden ser sanciones hasta del 200%. Terrible. Ese tema, por ejemplo, el tema del impuesto de normalización ha sido muy útil, porque ha permitido a 2017 que más de 6.000 contribuyentes normalicen sus activos, activos de alrededor de 9 billones de pesos, que es muchísimo dinero, con recaudos de 1.5 billones de pesos, es más o menos como lo que está reportado. Entonces realmente sí, esto es hasta el 2017, el impuesto de normalización. Y a partir del 2015, pues yo estoy obligado a reportar cuáles son los activos que tengo en el exterior, porque es que volvemos al punto, no está mal que yo tenga activos en el exterior, no está mal que yo localice operaciones económicas en el exterior, lo que está mal es que yo no las declare debidamente en mi país de residencia fiscal, y a eso tienden todas estas normas de la OCDE, normas internacionales, acuerdos, convenios, para que todos los países se pongan, digamos, en regla, en cintura, para evitar la evasión tributaria que se ha venido presentando. Es que precisamente ese direccionamiento de la OCDE, que es el plan de acción frente a la disminución de la base gravable y el traslado de los beneficios, eso realmente marca un punto de inflexión en lo que es la tributación internacional, porque lo que muestra es esa preocupación y ese afán y esas medidas urgentes que hay que tomar para que cada
país recaude lo que tiene que recaudar y cada contribuyente tribute lo que debe en justicia tributar. De eso se trata. Doctora Diana, lo que se impone ahora, y uno lo ve tanto en universidades como en el sector, en todos los sectores económicos, es la implementación de las normas internacionales de información contable y la correlación con la hacienda pública, y ahora con este tema pues es un mecanismo para, se puede interpretar para tener un control de dónde proceden los dineros. Bueno, yo realmente no diría tanto que esas obedezcan a medidas de control para saber de dónde proceden los dineros. Esas son medidas que tienden más a que todos contabilicemos bajo las mismas normas, bajo las mismas bases, o sea que todos los contribuyentes o todas las personas obligadas a llevar contabilidad. Pero no solamente de Colombia, sino del mundo. En el mundo, claro, porque son normas internacionales, entonces digamos que hay unos plazos para irnos adaptando y poder digamos, llevar los libros contables de acuerdo con esas normas, pero son, digamos, parámetros más que todo contables, para efectos de cómo llevo yo la contabilidad, más que de control de la procedencia de los activos. Bueno, y este tema uno lo encuentra ya en diferentes latitudes. La Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con sede en El Espinal, su presidente Jaime Melo Palma la está implementando. Las cajas de compensación familiar con Fatolima, su presidente Nelson Norbey Quintero está implementando esto de las normas internacionales de información financiera, de modo que es un tema boom al cual los colombianos pues tenemos que adaptarnos, y es un tema de socialización hoy por hoy. Una pausa y ya regresamos. Bueno, este diálogo con la doctora Diana Richardson y el profesor Horacio Gómez. Doctor Horacio, ya los tres poderes públicos no están en la picota pública, están físicamente en la picota. Un horror. Está, por ejemplo, directivos de la Corte Suprema de Justicia, o sea, Poder Judicial, 42 parlamentarios y exparlamentarios, que es la rama legislativa, sin hablar de diputados y concejales, que también hay toneladas de gente detenida. Y por último, el Poder Ejecutivo, con varios viceministros, empezando por el doctor Antonio García, cartagenero muy destacado y ubicado en las mejores universidades, que ya le constataron que a sus cuentas fueron a dar $6 millones. De suerte pues que yo he dicho que si siguen poniendo presos a todos los corruptos, ¿quiénes nos van a gobernar? Y que lo único organizado en Colombia es la corrupción. Y ya nos acostumbramos de tal manera a la corrupción que el día que no haya corrupción se va a acabar el país. Pero hay otros temas muy importantes, sobre todo el fallo que acaba de producir la Corte Suprema de Justicia sobre el blindaje a lo acordado en La Habana. Eso tiene su más y tiene su menos. Dice la Corte que durante 3 gobiernos, o sea, 12 años, no se puede modificar la Constitución, lo que es una afirmación demasiado criticable, demasiado inconsistente, porque está de por medio el constituyente primario, que es el pueblo. Allá voy. ¿Y dónde queda el constituyente primario? Y la pregunta, doctor Horacio y doctora Diana, ¿para qué sirve el Congreso de la República? Y el Congreso también, con un acto legislativo, puede reformar la Constitución. Dicen que podrían acudir entonces a decir que no se puede modificar lo acordado en La Habana, que porque hay una norma constitucional que llama la paz es un deber y un derecho. No, señor, hay normas rectoras, y también las normas rectoras dicen que Colombia es un Estado social de derecho en el cual prevalece el criterio de las mayorías, porque es un gobierno democrático. En las democracias mandan las mayorías. La mayoría es el pueblo, y si se convoca una constituyente, se puede modificar la Constitución. Pero eso no es cierto, doctor. Aquí uno se ha dado cuenta que en Colombia mandan las minorías. Pero hay otro tema, ya que estamos en la parte final de este segmento, quiero destacar una cosa muy delicada que se va a presentar ahora, y es
con qué dinero se va a financiar el posconflicto. Hablan de 50 billones de pesos, ¿de dónde va a salir Que ese es billete? todo el dinero del mundo. Entonces, se dice que esa plata la van a sacar de las regalías, que es un dinero privativo o de exclusivo de los departamentos y los municipios. Va a haber ahora un brinco muy grande de los parlamentarios de las regiones y de los políticos y alcaldes y gobernadores, y eso que sería insólito que durante 3 gobiernos la plata de los departamentos y los municipios se va a destinar a lo que diga la FARC. Me parece a mí pues que eso va a ser un tema bastante complicado como otro. El tema es el tema de que hay que indemnizar a las víctimas, se habla de verdad, justicia, y reparación y no repetición, pero reparación. Dicen que no tienen plata los de la FARC y se ha hablado de que tienen sumas muy grandes en cabeza de terceros, lo que llaman el testaferrato. Ese dinero, desde luego, va a crear muchas complicaciones porque implicaría una falsedad en documentos privados y públicos, ya que ellos han sostenido en los documentos que han firmado que no tienen dinero, y si se sigue destapando la olla podrida del testaferrato, va a haber un grave problema, porque entonces ya pierden el derecho o el privilegio de acogerse a la justicia del Tribunal Especial para la Paz y pasarían a la justicia ordinaria, y crearía una serie de complicaciones porque perderían derechos políticos. Una persona condenada no tiene por qué ser parlamentario, porque una de las penas complementarias es la pérdida de los derechos. Resulta pues que hay muchos temas pendientes con este tema de la paz, como lo vengo expresando, y otro sería el tema relacionado con los terceros, el caso de los militares que están sindicados de haber incurrido en excesos, de haber cometido errores, haber cometido unos extravíos, como pasado en la toma del Palacio de Justicia con el doctor Beco, general Vega y con... Coronel, no me lo suma, coronel. Con y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Y otros militares. Entonces, para esto sí hay una sanción muy severa, y en cambio para la FARC hay un indulto y una amnistía total. Hay en este momento más de 3.000 militares presos. Hay que ver hasta dónde también va a haber justicia amplia y generosa con los militares que han dado la vida por los colombianos. Muy bien, doctora, hagamos pedagogía, pero rápidamente. Me preguntan los televidentes, oiga, ¿de dónde proviene ese nombre Capitales Golondrinos? ¿Del pajarito? No, pues que realmente... vuela de un país a otro. Sí, o sea, pues todo tiene que ver precisamente con ese flujo de capitales, de activos, de dineros alrededor del mundo, y bueno, y que de alguna manera se van ubicando. Buscando beneficios. Exactamente, en los países, en las jurisdicciones que les ofrezcan un tratamiento tributario más beneficioso. Bueno, muy bien. Y la Gran Colombia. Por supuesto, la Gran Colombia está en ese proceso de internacionalización muy dinámico en todos los campos. Está promoviendo unos congresos internacionales de mucha importancia en esta época de la globalización, donde se interactúan técnicas, conocimientos, proyectos, programas. Hay profesionales de la Gran Colombia en Francia, en Italia, en España, cumpliendo eso que llaman intercambio, para que realmente se hagan más actualizados, haya más competitividad y más idoneidad por parte del profesional gran colombiano. Viene el rector de la Universidad de Salamanca, ¿no? Viene el rector de la Gran Colombia invitado a Colombia, y va a tener un protagonismo muy importante en la Universidad de la Gran Colombia, donde va a ser condecorado. No olvidemos que la Universidad de Salamanca está a la altura de Harvard, de Oxford, de Cambridge y de Lovaina y las grandes universidades del mundo, porque tiene una trayectoria de muchos siglos con sabios en las rectorías y en la docencia. Muy bien, punto final. Terminamos con la cohesión, la conectividad entre la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad de Salamanca, famosísima e histórica por todo el significado en el desarrollo académico. Que Dios les bendiga.